Muy buenos días a nuestra audiencia en México y buenas tardes a quienes nos acompañan desde Europa. Soy Flor Castillo y en nombre de la Delegación de la Unión Europea en México les damos la más cordial bienvenida a la nueva serie de webinars de la iniciativa de diálogos de Think Tanks Unión Europea-México. Antes de iniciar esta discusión, le damos la palabra al señor Andrés Rizo, consejero político de la Delegación de la Unión Europea, quienes nos dirigirá unas palabras. Gracias, Flor. Muy buenos días a todos y buenas tardes por los que están en Europa. Es un gran placer en nombre de la Delegación de la Unión Europea darles la bienvenida por el workshop, el Think Tank Seminar de hoy, que vamos a abordar un tema muy importante, que es la lucha, cómo abordar la lucha contra el crimen organizado transnacional. Este evento no es el primero que estamos haciendo en este formato. De hecho, empezamos esta iniciativa de diálogos entre think tanks desde octubre del año pasado. Ya hemos tenido un número de eventos sobre temas importantes como un poco generales, como la democracia, los derechos humanos, la seguridad, el desarrollo, el comercio. Y ahora estamos en una fase 2, decimos, un poquito más enfocada. Y para nosotros esto es muy importante en el sentido que no solo queremos fomentar el diálogo entre think tanks mexicanos y think tanks europeos, pero también crear una conversación entre los think tanks y nosotros, los funcionarios que trabajan sobre estos temas, para que el diálogo que se crea y las ideas que se generan pueden también contribuir y apoyar y alimentar el diálogo político entre México y la Unión Europea sobre estos temas y en este sentido también entonces fortalecer las relaciones entre la Unión Europea. Estamos en una etapa importante porque la cooperación entre México y la Unión Europea está creciendo en estos temas. Solo en junio pasado hemos tenido un acuerdo bastante importante y histórico, decimos, entre Europol y México, que va bien en la dirección de intensificar la cooperación sobre estos temas, el intercambio de análisis estratégicos y todo esto. Va a ser un acuerdo que, una vez implementado, va a tener, esperamos, resultados positivos en este ámbito. También quería mencionar que tenemos un acuerdo global entre México y la Unión Europea que, como tal vez ustedes saben, está en el proceso de modernización y en este nuevo acuerdo vamos a tener, de hecho, un capítulo específico sobre temas de justicia, seguridad y libertad y el tema del crimen transnacional organizado está mencionado específicamente también como un tema principal donde queremos estrechar nuestras relaciones entre México y la Unión Europea. También quiero mencionar que también tenemos algunos proyectos importantes. Tenemos un proyecto regional europeo que también está implementado en México, que se llama El Pacto, donde también estamos tratando de fomentar más cooperación en estos temas, no solo a nivel regional con Latinoamérica, pero también bilateralmente con México. Entonces, hoy tenemos cuatro think tanks, 2 europeos y 2 mexicanos, y es un gran placer para nosotros y esperamos que todo lo que sale de este webinar de hoy nos va a ayudar aún más a
a fortalecer nuestras relaciones y trabajar más cerca juntos. Entonces, les deseo un bonito intercambio y dejo la palabra a ti, Flor. Gracias. Muchas gracias, André. Quisiera compartir también que en esta ocasión nos acompañan en la audiencia servidores públicos del gobierno mexicano, así como personal de Naciones Unidas de diferentes agencias y diplomáticos de los Estados miembros de la Unión Europea. En este sentido, quisiera pedirles que a la audiencia que nos hagan favor de llegar sus comentarios a través del chat y trataremos de darles respuesta dentro de esta sesión y de antemano les pedimos una disculpa si es que no logramos llegar a resolver todas. Para dar inicio a este webinar titulado Estrategias para combatir el crimen transnacional organizado, es importante mencionar que para la Unión Europea y México, la lucha contra el crimen transnacional organizado es un aspecto importante de su colaboración y asociación estratégica. La Unión Europea valora, promueve la cooperación con sus socios en todo el mundo para hacer frente a amenazas que los grupos del crimen transnacional organizado suponen para la seguridad nacional e internacional. Tanto México como la Unión Europea promueven el multilateralismo y la cooperación para hacer frente a estos retos mundiales. Hoy hablaremos de las distintas estrategias que la Unión Europea y México desarrollan para combatir la delincuencia organizada internacional, así como los desafíos a los que se enfrentan en su implementación y cómo esta cooperación puede ser valiosa en la lucha global contra el crimen. Para comprender mejor este escenario, hablaremos con la doctora Ana Ayuso, investigadora senior en el Barcelona Center for International Affairs, el doctor Raúl Benítez Manaut, investigador y profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del colectivo de análisis de la seguridad con democracia, la doctora Mónica Serrano, profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, y el doctor Marco Estefan, investigador en el Center for European Policy Studies. Quisiéramos iniciar con usted, doctor Marco Estefan, para hablar sobre la perspectiva europea. ¿Cuáles son las principales amenazas para la Unión Europea en términos de delincuencia transnacional organizada y qué papel desempeñan las agencias de la Unión Europea, Europol y Eurojust, para enfrentarlas? Adelante, tienes 5 minutos. Many thank you, Chair, and thanks to the organizer of the webinar for this kind invitation. It is a pleasure to be here today. So indeed, the fight against organized crime is an area of competence of the European Union, an area of competence that the EU shares with the member state. It has long constituted a priority of the EU justice and home affairs policies. This area of cooperation is currently at the center of the so-called EU policy cycle, the priorities of which have been identified based on the recommendation made in the EU Serious and Organized Crime Threat Assessment, so also called EU SOCTA, which has been prepared by Europol. The implementation of the current policy cycle, which is indeed focusing on the fight against crime, started in 2017 and will run until 2021. Most recently, organized crime has been also listed among the main security threat for Europe in the European Commission renewed strategy on the Security Union, which has been published only at the end of 2020. In strategic terms, the new Security Union agenda foresees the adoption of an agenda for tackling organized crime, an agenda on drugs, an EU action plan against firearm trafficking, a comprehensive approach to trafficking in human beings, and a new action plan against migrant smuggling. In operational terms, the implementation of these multi-level and multi-pronged strategies on the fight against crime is set to depend on the development of a strong European security ecosystem. And the main components of this new security ecosystem will be, first, the enhanced system for information exchange, in particular by the means of allowing different EU agencies, and in particular Europol, to expand cooperation also with third countries, but also to operate direct exchange of personal data with private parties. Secondly, it is foreseen that the further development of Eurojust, and we will be asked to maximize cooperation with law enforcement authorities,
And in general, the EU foresee the promotion of a new form of interagency cooperation within the so-called MPACT project, which is the EU or the MPACT policy cycle, which is the policy cycle for serious and international organized crime, which provide the framework for criminal and intelligence-led methodology for authorities across the EU, but also with third countries to cooperate in order to tackle most form of serious organized crime. Last but not least, you also foresee the development of new partnership with third countries in order to increase cooperation based on common interest and common security interest. Now, while setting these important and ambitious security goals is very important, it is also equally essential to remind that these initiatives must be underpinned by a serious commitment to uphold fundamental rights and the rule of law. In fact, in the EU constitutional system, fundamental rights have been enshrined within the Charter of Fundamental Rights, which now has a constitutional level within the EU legal system, and must be respected not just by EU and its member state when cooperating internally, but also when developing cooperation with third countries. Now, by announcing initiatives which are directed at developing new form of generalized collection and processing of data, constant risk assessment, and preemptive surveillance, there are serious risks that fundamental rights standards in the field of criminal justice, law enforcement, and data protection might be undermined. So it is important to, for the EU, for all actors cooperating in the implementation of this new security agenda, to really embed in any initiative serious fundamental rights standards. And I leave it here, but I'll be happy to further develop on this point in the Q&A session. Thank you. Muchas gracias, doctor Estefan. Ahora quisiéramos ir de vuelta a la visión de México y por lo tanto le dirigiremos la siguiente pregunta a la doctora Mónica Serrano. ¿Podría usted profundizar en cómo México puede enfrentar el desafío que representa el crimen organizado transnacional y por qué es importante que México participe en la cooperación internacional para enfrentar este fenómeno? Tiene 5 minutos. Muchísimas gracias, Flor. El desafío del crimen organizado tiene dos grandes vertientes, una interna y una externa. Y en ambas confluyen, por un lado, las oportunidades criminales que dan origen a los mercados ilícitos, que a su vez son el DNA de eso que llamamos el crimen organizado. Y por el otro lado, las capacidades con que cuentan un Estado o una sociedad para hacer frente a este problema, a este desafío. Pero las oportunidades criminales son con frecuencia resultado de decisiones de políticas públicas. El Estado, los estados, estructuran las dinámicas y las oportunidades que dan lugar al crimen organizado. Y hay innumerables ejemplos de ello. En el caso de México, la vecindad con Estados Unidos ha determinado en buena medida estas oportunidades que han dado lugar a mercados ilícitos. Y hay innumerables ejemplos de ellos. Desde la prohibición del alcohol en los años 20, a la decisión del presidente Obama en 2010 de cerrar el acceso a medicamentos legales y en lugar de considerar medidas de tratamiento y reducción del daño, disminuir la disponibilidad de tratamiento para una población ya adicta. O las legislaciones de armas que incrementaron de manera significativa la disponibilidad de armas en Estados Unidos en 2004 y 2005. Si las oportunidades criminales dependen de decisiones de políticas públicas, creo yo que México debía como mínimo anticiparlas y actuar en consecuencia. Una segunda posibilidad sería tratar de incidir en ellas. Y una tercera, que ha sido una bandera que los gobiernos mexicanos han ondeado, incluida la administración de López Obrador, es reclamar la responsabilidad compartida. En el caso de México esto ha sido complicado por la simetría con Estados Unidos. En cuanto a las capacidades institucionales, es importante recordar
que si el Estado, las políticas públicas generan las oportunidades criminales, el crimen organizado a la vez incide, influye, moldea al Estado, ciertamente su capacidad coercitiva y ciertamente también su aparato de justicia. Y hay innumerables ejemplos de esto. La realidad de los mercados ilícitos, que largamente han afectado a países como México y Colombia, cuyas oportunidades criminales no dependen enteramente de estos países, de estos estados, incide claramente en sus capacidades institucionales, amenazándolas vía la corrupción o incluso la coerción. En el caso de México vimos el asesinato de un juez federal apenas en julio, y determina también, creo yo, de manera desafortunada, en el tipo de capacidades que estos estados requieren para hacer frente a estos problemas. Después de décadas de estudiar el fenómeno del crimen transnacional organizado, he llegado a regañadientas a una conclusión. Países como México y Colombia, si no pueden incidir, cambiar las políticas públicas que crean las oportunidades criminales, como trataron de hacerlo en la reunión especial de UNGAS, de la Asamblea General de la ONU, en 2016, para poder entonces hacer frente a las organizaciones criminales violentas, como fue el caso del cartel de Medellín o del cartel Jalisco Nueva Generación, que hoy asedia a la sociedad mexicana, al Estado mexicano, requerirán de capacidades institucionales excepcionales para hacer frente a estas amenazas, incluido el uso de la fuerza, como la propia administración López Obrador se vio obligada a hacer en el caso de Guanajuato, en la detención del líder del cartel de Santa Rosa de Lima, un estado que sigue, que no solo ha encabezado los índices de homicidio en México y que no tenía condiciones de pobreza que pudieran explicar estas oportunidades criminales y la presencia de una organización extremadamente violenta, y no solo requerirá de considerar la necesidad del uso de la fuerza militar, sino también de capacidades de inteligencia que pueden atentar contra derechos humanos y libertades fundamentales. Creo yo que son estas las opciones con que cuenta México, incidir en las políticas públicas, y ahí la cooperación con la Unión Europea puede ser fundamental. La Unión Europea en UNGAS fue quien ondeó la bandera de los derechos humanos. Lo que haría falta es traer a la discusión la dimensión de las violaciones de derechos humanos que el combate a la delincuencia organizada ha entrañado para América Latina, para países como México y Colombia. Agradezco la visión general que ambos han expuesto sobre la mesa y ahora quisiera profundizar el debate sobre los retos en la implementación y la cooperación que deben ser considerados. En este sentido, doctora Ana Ayuso, ¿cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea en la implementación de estrategias para combatir la delincuencia transnacional organizada? ¿Y cómo colabora la Unión Europea con los países socios para hacer frente a esta amenaza de seguridad que está en constante evolución? Tienes 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a participar en este diálogo. Efectivamente, como Marco Estefan nos ha avanzado, la Unión Europea ha ido desarrollando todo un sistema para la lucha contra los crímenes transnacionales. Y uno de los reconocimientos es que es una batalla que se libra tanto dentro como fuera de casa. Es decir, en la misma Estrategia Global de Seguridad de la Unión Europea se reconoce que la seguridad interior y la internacional están estrechamente vinculadas. Lo que ocurre es que, claro, como decía con mi predecesor, que el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia es un espacio que se ha ido construyendo poco a poco. Y primero se construyó hacia adentro y después se construyó se expandió hacia afuera. Entonces, de alguna manera, tenemos unos instrumentos muy potentes de coordinación interna, ¿no?, a través de las agencias que ha mencionado, como Europol, Eurojust, el Observatorio Europeo de las Drogas o la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, que nos ayudan, ¿no?, a proteger el espacio interno, pero quizás ha costado más construir
esas estructuras de cooperación hacia afuera, ¿no? Pero sin embargo está reconocido. Ya la anterior estrategia, por ejemplo, de drogas de la Unión Europea reconocía que había que hacer un enfoque con mayor coordinación en los foros integrales, y la nueva estrategia de drogas que entrará en vigor a partir del 21, ¿no? que sucede a la anterior, también reconoce la necesidad de integrar plenamente estas políticas, en este caso la de antidrogas, pero eso es generalizable a todos los crímenes organizados, tiene que estar integrado dentro de la política exterior. Ahora bien, los límites entre la política exterior y las políticas de seguridad son complicados, ¿no? Como decían, son políticas compartidas con los estados, y eso hace que se tengan que coordinar muchos actores. Y lo que vemos es que más bien se ha producido una cierta fragmentación, ¿no? Es decir, que no tenemos que sí es verdad que tenemos unas estrategias, pero luego ahora la de actuar con otros actores, hacemos acuerdos con Naciones Unidas, con la OEA, con otros organismos, con países en concreto, pero falta, digamos, un marco general que nos dé una visión estratégica. En el tema concreto sobre las drogas, por poner ejemplo, se ve cómo hay una necesidad imperiosa de trabajar más esa cooperación. Si vemos el informe europeo sobre drogas que ha salido ayer, creo, el informe del año 2020, o sea, vemos cómo a pesar de que se reconoce que ha habido avances en los mecanismos de cooperación y de coordinación, sin embargo, el balance que se hace los resultados son bastante desalentadores en sentido de eficacia, ¿no? De esas políticas. Por ejemplo, el informe señala que cada vez encontramos que se interceptan más drogas, más cantidad de drogas y en envíos más grandes, y que eso quiere decir que toda la lucha, es verdad que estamos interceptando más, pero llega entrando más también, porque se está consumiendo más, y además está entrando a través de canales, ¿no? Cada vez más sofisticados, y que quiere decir que las bandas criminales están ya integradas dentro de las grandes cadenas de suministro, y que entran por rutas marítimas y aéreas con connivencia, ¿no? de algunos actores que tienen que ser necesariamente cómplices. Por otra parte, también constatamos que la presencia de cocaína en Europa es cada vez mayor y más pura, quiere decir que no se ha conseguido reducir la cantidad disponible de cocaína en Europa, y que además, otra cosa más preocupante aún, es que Europa cada vez es mayor productora de drogas, no solamente algunas más clásicas como el cannabis, pero también drogas de diseño y precursores. Es decir, que Europa no solo no está controlando que la droga no entre en Europa, sino que tampoco está consiguiendo que se frene la creación en Europa. Además, se constata también una complejidad del mercado de drogas, es decir, que ahora encontramos muchos más tipos de drogas, muchos más canales por donde se accede a esas drogas, entre ellos pues Internet, y cada año se están descubriendo, hasta dicen, bueno, dice el informe, casi 400 nuevas sustancias psicoactivas que están en el mercado y que llegan sin que haya una normativa, ¿no? Entonces vamos siempre por detrás de los crímenes, de los mafias del crimen organizado. Bueno, con un minutito quería explicar un poquito más la cooperación internacional, pero lo dejaremos un poquito para después, de eso. Lo que sí quiero señalar es que además la Unión Europea ya no solamente es receptora de droga y consumidora de drogas, y fabricante de drogas, sino que además se está convirtiendo incluso en un país de tránsito de droga, es decir, que viene droga a Europa que después se va a otras zonas. Con eso no quiero ser derrotista. Se están haciendo muchas cosas, se está avanzando, pero lo cierto es que aquí nos tenemos que plantear el esquema, ¿no? Un poco como decía Mónica Serrano, si el esquema en el que genera el marco global de Naciones Unidas en el que nos estamos moviendo es el adecuado, si nos tenemos que plantear realmente un cambio de paradigma que está recogido justamente en la nueva estrategia europea de lucha contra las drogas, pero que luego no se llega a incorporar en el día a día. Lo dejo aquí. Muchas gracias, doctora Ayuso.
Bueno, de vuelta a la visión de México, quisiera dirigir la siguiente pregunta al doctor Raúl Benítez. Ante el creciente poder e influencia de los grupos del crimen organizado en México, ¿qué cambios de políticas son necesarios para enfrentar este fenómeno? ¿Y qué tipo de cooperación internacional sería valiosa para México considerando el alcance global de estos grupos organizados? Tienes 5 minutos. Sí. Buenos días, México. Buenas tardes, Europa. Agradezco a la Unión Europea, al proyecto Equinoctium, estos foros y la posibilidad de debatir con europeos, porque siempre los debates son con estadounidenses en nuestro país y esto nos abre mucho las perspectivas. Como acaba de decir Ana Ayuso, cambiar los paradigmas es fundamental para poder tener escenarios de éxito en el combate a las drogas. También hay que tener en cuenta que los éxitos no van a ser absolutos, los éxitos son relativos a medida que se puedan disminuir las consecuencias negativas en victimización, afectación en la población, afectación al Estado de Derecho, etcétera, ¿no? El primer cambio de paradigma tiene que ser una construcción de una política de Estado, en el caso mexicano, y no de gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Que se supere el que sea una política de gobiernos, por ejemplo, la transición que tuvo la política de drogas hacia la guerra a las drogas en el año 2007, que implicó también el arranque del programa de Iniciativa Mérida. Esto no fue compartido por una gran cantidad de gobiernos estatales y mucho menos por gobiernos municipales afectados por la violencia de las drogas y por la producción de drogas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una política que se supone de Estado no la comparten el resto de las entidades federativas y los gobiernos municipales, está condenada al fracaso. Luego también tiene que haber una distribución equitativa alrededor de las agencias del gobierno federal. Como ya lo habíamos señalado ayer, las agencias del gobierno federal mexicano tienen desniveles en su construcción profesional, donde nosotros tenemos, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un nivel profesional muy desarrollado y es la más globalizadora para poder soportar en la comunidad internacional proyectos de ayuda y proyectos de consenso para la política de drogas, pero la principal agencia operativa para el combate a las drogas, las Fuerzas Armadas, es la más nacionalista y que se resiste muchas veces a la cooperación internacional y que se resiste muchas veces a la cooperación con las otras agencias del gobierno federal mexicano y mucho más, cooperar con gobiernos estatales o con gobiernos municipales. Entonces, un reequilibrio de las agencias federales en favor de las agencias que imparten la justicia e incluso las agencias de inteligencia y las policías es fundamental para construir una política de Estado y no una política de gobiernos que tenga vida nada más de 6 meses, ¿no? También en el cambio de paradigma hay que valorar más a la sociedad civil, a los empresarios, a la academia. La sociedad civil siempre es solo referida como consultante, no como proponente ni como parte activa de la política contra las drogas, y hay que darle valor a los que piensan, los que están analizando otras estrategias internacionales, a los que tienen soluciones políticas o plantean soluciones políticas. Y los empresarios son en parte víctimas de la guerra a las drogas, víctimas del poder del narcotráfico y también pues tienen sus demandas especiales. Y luego valorar más a la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene pues, una doble faceta. Es una comunidad internacional cooperativa, especializada en ámbitos como la justicia, la inteligencia, etcétera, pero también tiene una presencia, vamos a decirle, normativista idealista, que son todas las normas y convenios internacionales de respeto a los derechos humanos, y esas son las que le afectan al gobierno mexicano, porque si el gobierno mexicano está soportado en las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional tiene una gran cantidad de proyección hacia el valor del derecho humano como principio fundamental, y también la comunidad internacional es proclive, y esto es muy importante y positivo, a observar lo que está pasando en México en materia de derechos humanos, cumplimiento de la ley, todo esto, que no se ha visto como un elemento negativo que fricciona el gobierno mexicano con la comunidad internacional. Por todo ello, pues yo lo que sí creo es que el cambio de paradigma que incluye el cambio de política de drogas, donde las drogas ligeras que se consideran no peligrosas,
pues sean vistas de diferente manera por todo el Estado mexicano, incluyendo gobiernos municipales, gobiernos estatales. Gracias. Muchas gracias, doctor Benítez. Antes de tomar preguntas de nuestro público, quisiera dirigir una pregunta para todos nuestros expertos, considerando este escenario. ¿Cómo puede la Unión Europea y México promover su asociación contra la delincuencia organizada internacional mediante mecanismos como: 1, el intercambio de información y mejores prácticas; 2, los acuerdos bilaterales y la cooperación; 3, el fortalecimiento de capacidades; y 4, las instituciones multilaterales? Iniciamos con usted, doctor Marco Estefan. Tiene cada uno de ustedes 3 minutos para responder. Thank you for the question. I think indeed the EU has a wide array of tools to cooperate with third countries in the area of police and criminal justice. The level and ambition of cooperation depends on a number of factors. The EU has traditionally focused on cooperation with specific countries which are located at its external borders. So the geographic proximity has been one of the criteria that led the development of the external dimension of the area of freedom and security and justice, which progressively, let's say, developed through the conclusion of international agreement between the EU and countries such as Norway or Ireland, on treaties for Iceland, on treaties focusing, for instance, on extradition of criminals, but also collection and exchange of evidence in criminal matters. We can also see this in the numbers of agreements that agencies such as Europol and Eurojust has concluded with third countries, which are different in type and entails a different level of and intensity of cooperation. We go from more comprehensive operational agreement that the EU signed, for instance, with countries such as the US, Canada, Australia, to strategic agreements, so-called strategic agreement that the EU concluded with, for instance, China and Russia. Now here we're talking about legally binding international agreement, which are of course a more advanced form of cooperation. Besides this, of course, the EU has other ways of developing external cooperation with third countries, for instance, through, let's say, inclusion of chapters dedicated to cooperation on, let's say, broadly speaking, justice and home affairs in a wider, let's say, international cooperation agreement, which are multi-sectorial. Now, the provision included in such agreement are only, let's say, political provision, which include, let's say, objective, which set forward possible areas of cooperation where the EU and the specific third country might explore the deepening of cooperation through participation in international dialogues at the bilateral level, but also the multilateral level. Beside these two, let's say, more kind of legally binding or international agreement type of instrument that the EU has to cooperate, there are a number of other possibilities. For instance, through the financing, so basically through support, financial support of third countries in particular areas. We see this happening a lot, in particular with, again, African countries when it comes to cooperation to fight against human trafficking or migrant smuggling. Lastly, we have other type of soft cooperation, which are mostly kind of political dialogues, such as the one to which we are currently participating, which are indeed directed at promoting a mutual understanding about the differences between the EU and third country system in place to fight against crime and terrorism. Muchas gracias, doctor Estefan. Doctora Mónica Serrano, la escuchamos. Tiene 3 minutos. Bueno, regresando a las 3 opciones que tiene México, yo creo que no son mutuamente excluyentes. Las 3 pueden ser movilizadas
de manera conjunta en una estrecha asociación con la Unión Europea, los mecanismos tradicionales de cooperación que se han mencionado, intercambio de información, acuerdos bilaterales, fortalecimiento de capacidades, pueden ser realmente útiles para apuntalar la capacidad de México para anticipar y responder al desarrollo de mercados criminales y de actores criminales violentos. Sin embargo, no puede quedarse ahí la cooperación. Con la movilización y el diálogo coordinado desde instancias diplomáticas entre la Unión Europea, la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluida la ONU quizá, la delegación de la ONU en México, desde luego quienes están en la Oficina de Drogas y de Delito están muy activamente trabajando también en estos temas, y con una participación activa de la sociedad civil, buscar incidir en las políticas públicas que durante décadas han exacerbado el problema, han agravado la situación. Y en términos de lo que Ana apuntaba del desarrollo y evolución, por ejemplo, del problema de las drogas en México, la experiencia que países como México y Colombia tienen podría ser realmente útil para la Unión Europea. Es realmente paradigmático que expresidentes de ambos países, uno tras otro, al terminar su periodo, reconozcan finalmente que el problema de las drogas tiene que ser atendido desde otra perspectiva. Y creo yo también que en una estrecha asociación y alianza con la Unión Europea, México podría también ayudar a relanzar una nueva visión de responsabilidad compartida que incluya un compromiso irrestricto con la democracia y los derechos humanos. Es importante no olvidar cómo en UNGAS hubo realmente una fractura entre quienes, encabezados por la Unión Europea, reivindicaban políticas de drogas que fueran respetuosas de los derechos humanos, y países que reclamaban el derecho a recurrir incluso a la pena de muerte como un instrumento útil para controlar el problema del crimen organizado y de las drogas. Muchas gracias, doctora Serrano. Ahora la escuchamos a usted, doctora Ana Ayuso. Hola, sí, yo creo que bueno, la cooperación internacional es fundamental. Como decía, la nueva estrategia de lucha contra las drogas de la Unión Europea establece que esa responsabilidad compartida se debe jugar multilateralmente y de una manera coordinada globalmente. Y eso implica pues, trabajar más a múltiples niveles, es decir, trabajar tanto a nivel bilateral, que en este caso México, Unión Europea, pero también dentro de un nivel regional, que ahí tenemos tanto el nivel hemisférico como la CICAD, con la que ya se está colaborando, y luego a nivel más global, ¿no? en Naciones Unidas. Pero esto implica también construir un diálogo interregional. Yo creo que uno de los problemas que hay es, sabemos que el problema en América Latina ha ido pasando de un país a otro por políticas nacionales que no se han conectado entre sí, y que yo creo que en eso sí la Unión Europea puede dar una visión regional que pueda ayudar a construir. Creo que es una gran noticia que se haya anunciado que se creará un Comité Latinoamericano de Seguridad Internacional para compartir dentro de América Latina y para crear esas capacidades de diálogo con otras regiones. Creo que sería importante hacer ese diálogo también interregional con otras regiones, como por ejemplo en África, donde se está trabajando también en esos niveles. Creo que buscar, ¿no? acercar posiciones, acercar visiones que permitan pues contrastar las posiciones de cada una de las regiones y países para intentar armonizar lo más posible y generar unos regímenes de lucha contra el crimen internacional más integrados. Eso no quiere decir que no haya visiones pues, difíciles de integrar, ¿no? entre ellas, porque hay posicionamientos diferentes, pero yo creo que podemos avanzar desde Europa y América Latina para al menos establecer a nivel interregional unos cambios de paradigma, unos cambios de visiones que contribuyan a los cambios globales, ¿no? Eso por una parte. En cuanto al tema de las capacidades, creo que efectivamente el fortalecimiento institucional es fundamental. Sin una buena estructura de justicia, sin una buena estructura de
de policía, de inteligencia, pero también estructuras pues, sanitarias, y todo, es imposible. Entonces se necesitan recursos, la Unión Europea puede aportar algunos de esos recursos, pero sobre todo se tiene que buscar que dentro de los estados se establezcan unas instituciones que sean capaces de gestionar, ¿no? y dar respuesta eficaz al crimen como digo, con recursos, lo que implica además cambios normativos, pero también cambios sobre todo de transparencia. Muchas gracias, doctora Ayuso. A continuación, cerraremos esta pregunta con la respuesta del doctor Raúl Benítez, por favor. Sí, bueno, sumándome a todo lo que ya han dicho mis colegas y para no repetir, yo creo que hay que ir también más a lo concreto. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una experiencia muy grande en policías profesionales a nivel local. Los países europeos tienen un desarrollo muy grande de estados autonómicos con mucha autonomía y tienen policías locales de ciudades, de pueblos, con muchas capacidades. México tiene esa estructura legal, pero México tiene muy poco profesionalizado y con muy pocos recursos las policías municipales. Entonces, fortalecimiento policíaco es una de las cosas que la Unión Europea puede contribuir con mucho éxito y sus distintos países. Y también el tema de la justicia. Uno de los grandes éxitos de la justicia europea es el combate al crimen organizado, la captura de líderes mafiosos. El caso italiano es el más renombrado, pero no por eso otros países no lo han hecho. Y México, la justicia es la parte que está más debilitada del sistema interinstitucional del Estado mexicano en el combate a las drogas, y también saber separar a las Fuerzas Armadas del combate al crimen organizado y saber cuándo es necesario su uso y cuándo no es necesario su uso para que participen otras agencias del Estado en su sustitución. Entonces, las Fuerzas Armadas tienen que conocer sus límites, pero en este momento desafortunadamente están sobreusadas en México, están muy fuertemente utilizadas y no tienen entrenamiento de Ministerio Público, no tienen entrenamiento judicial, y eso pues lleva a los problemas que conocemos en México de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, doctor Benítez. Bueno, pues ahora daremos paso a las preguntas de nuestra audiencia. Y antes de esto quisiéramos extender un saludo a la ministra Judith Arrieta y al director general de Europa en Cancillería, Bernardo Aguilar, por acompañarnos en la audiencia. Y bueno, compartirles que hasta este momento hemos recibido muchas preguntas por parte de nuestra audiencia y quisiéramos iniciar por una que va dirigida a el doctor Marco Estefan y a Ana Ayuso, que dice así: ¿cuál es la visión europea sobre los avances, si es que los hay, y qué ha tenido México durante los últimos años en la reducción del crimen transnacional? ¿Qué se debe hacer para desarrollar de manera efectiva estrategias que aborden este problema? ¿Quién quisiera iniciar? ¿El doctor Marco Estefan o la doctora Ana? La escuchamos, doctora Ana Ayuso. ¿Yo? Bueno, yo creo que no hay que dividir entre lo que son los expertos que trabajan en cooperación con México, que sí pueden ver más los avances que se están haciendo, los esfuerzos que están haciendo en el país, pero la visión general, yo creo, en Europa es bastante negativa con respecto a los avances que se están haciendo en lo que se respecta sobre todo en el tema del narcotráfico. Creo que, bueno, quizás porque es el tema de la violencia, ¿no?, que se transmite por parte de los medios de comunicación, pues hace que pues, se haya una visión un tanto negativa, ¿no?, de cómo se está abordando. Pero también se reconoce la dificultad de poder enfrentar esto con un vecino, digamos, cuya colaboración es difícil, ¿no? Yo creo que es necesario que México consiga una mejor
colaboración con Estados Unidos desde un posicionamiento diferente, ¿no? De unas políticas menos defensivas y más colaborativas por parte de Estados Unidos con respecto a México. Eso es lo que creo que es la visión que hay, ¿no? Que es como una visión de estar un poco coartado, ¿no? Por esa relación bilateral con los Estados Unidos en este ámbito. Muchas gracias, doctora Ana Ayuso. Ahora daremos paso a una pregunta que es para todos los panelistas, entonces quien quiera tomar la palabra me lo hace saber. Esta es de Danae Natividad para todos los panelistas. ¿Cómo se podría lograr la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno en el país para las propuestas como la Iniciativa Mérida? ¿Cuáles son los principales retos que se identifican? No sé quién quisiera iniciar la discusión. Tal vez alguien de México, que el doctor Raúl Benítez. Muchas gracias. Sí, bueno, la Iniciativa Mérida tenía un gran problema. Era una iniciativa firmada solo por gobiernos federales. O sea, era el gobierno federal de Estados Unidos frente al gobierno federal de México, y el gobierno de Felipe Calderón trató de impedir que el gobierno de Estados Unidos implementara proyectos de cooperación con los gobiernos estatales y con gobiernos municipales. Entonces también hay que darle la vuelta a ese tipo de esquemas limitativos de las estructuras de gobierno. De hecho, hay muchos proyectos de cooperación fuera de la Iniciativa Mérida, muy exitosos, por ejemplo, entre los cuerpos policíacos de las ciudades fronterizas. El alcalde, por ejemplo, del Paso, Texas, es una persona muy proactiva en cooperar con el alcalde de Ciudad Juárez, y no les importa a ninguno de los dos lo que digan los gobiernos estatales y los gobiernos federales. En la ciudad de Tijuana también hay muchísima cooperación de la Policía de Los Ángeles y de la Policía de San Diego, sin que intervenga el gobierno federal, y muchas veces ni se entera el gobierno federal hasta que implementan los programas. El gobierno de Texas no tiene tanta proactividad con el gobierno de Tamaulipas porque en Texas suponen que los alcaldes municipales de las ciudades del norte de Tamaulipas están muy penetrados por el cartel del Golfo y por los Zetas, entonces tratan de no de implementar proyectos de cooperación con personas o funcionarios públicos o alcaldes que pudieran después salir que están vinculados en actos de corrupción, etcétera. Pero en el caso de Chihuahua y en el caso de Baja California sí ha habido experiencias muy interesantes. Entonces, para que no se repita este problema con la Unión Europea, la Unión Europea también tiene de proyectar gobiernos locales y gobiernos subnacionales con sus similares en México para encontrar nichos de acción concretos. Muchas ciudades del sur de Italia pueden dar muchos ejemplos a ciudades mexicanas de tamaño mediano, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los limitantes que se impuso en la Iniciativa Mérida, ¿no? Muchas gracias, doctor Raúl Benítez. Esta pregunta está dirigida para la doctora Mónica Serrano. ¿Cuál sería el valor agregado de cooperar con la Unión Europea a diferencia de otros socios internacionales? Bueno, claramente la cooperación con la Unión Europea tiene como punto de partida lo que está en la esencia de lo que fue la construcción de la Unión Europea, y es la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Y creo yo que el valor agregado de esta cooperación es justamente poner esos estandartes al frente de lo que debe ser la cooperación en esta materia. Y como decía ya, la posibilidad de movilizar también estos valores en ámbitos multilaterales más amplios, de manera tal que los esfuerzos para combatir la amenaza del narcotráfico y del crimen organizado tengan siempre como punto de partida y tengan siempre presente los estándares de derechos humanos y de democracia. Muchas gracias, doctora. Para nuestros compañeros de Europa, tenemos esta pregunta que nos hacen. ¿Qué tipo de políticas de reinserción social, de supervisión a exprisioneros han sido exitosas en Europa y que se podrían implementar en otras partes del mundo, como México, y que actualmente no se llevan a cabo en este país? No sé, doctora Ana Ayuso, si quiere
tomar la pregunta. Su micrófono está apagado. Quizá Marco, que no ha contestado antes, puede contestar a esta pregunta. Perfecto, sí. Yes. In terms of social, if I understand correctly, the question is about what type of social reintegration policies the EU member states have in place, and how can this be, let's say, used as a promising practice to be transplanted into to Mexico. Unfortunately, I believe that the issue of prison condition and the overuse of prison, especially in pretrial detention, has been an issue in Europe. Member states still make extensive use of detention, not just as a form of punishment of crime, but also a form of within criminal proceedings. And this has resulted in issues of intra-EU cooperation among judicial authorities. In fact, poor prison conditions have led judicial authorities to refuse the extradition of people wanted for persecution within the EU. I think the EU still has quite a lot to do in this area. This, of course, this doesn't exclude the possibility of identifying some good practices in different member states, but so far, let's say the EU itself has quite a lot of work to in terms of improving its social rehabilitation policies and also in general to improve its prison condition, which proved to be in fact crucial elements for judicial authorities within the EU to cooperate and to trust that the extradition, for instance, of one prisoner from one member state to the other would not lead to that prisoner to be exposed to inhuman and degrading treatment, which is in fact prohibited under the EU Charter of Fundamental Rights, but also the European Convention on Human Rights. Yo solo quería añadir que la nueva estrategia de lucha contra las drogas y plan de la Unión Europea para los próximos 5 años, justamente el tema del trato en prisiones y de reinserción es una de las 8 prioridades fundamentales de la estrategia, es decir, que es algo en lo que se está tratando de focalizar más en el futuro. Muchas gracias, doctor Marco Estefan y doctora Ana Ayuso. Daré una pregunta más que está dirigida a la doctora Mónica Serrano. Dice así, la doctora Mónica Serrano mencionó que la simetría de México con Estados Unidos suele intervenir en los procesos que se inician con la Unión Europea. ¿Qué se debe hacer para cooperar con la Unión Europea sin intervención de Estados Unidos? Y claro, sin afectar la relación con Estados Unidos al mantener una postura de Estado, como también lo mencionó el doctor Raúl Benítez. Entonces, le daremos la palabra a la doctora Mónica Serrano y también al doctor Raúl Benítez. Para que antes de que respondan, me gustaría leer un comentario en lo que preparan su respuesta de la ministra Judith Arrieta, que dice un breve comentario por parte de la Cancillería. La Cancillería ha sido encomendada para fortalecer capacidades. El acuerdo con Europol se inscribe en este sentido para incrementar la inteligencia e intercambio de información, capacitación en derechos humanos y el CODH a la Guardia Nacional. Entonces, me parece que este comentario es pertinente a la pregunta que les acabamos de lanzar a nuestros académicos mexicanos y le damos la palabra a la doctora Mónica Serrano. Muchas gracias, Flor. Bueno, no dije yo que la simetría interviniese directamente en el proceso que México trata de tejer o construir con la Unión Europea, sino que la simetría con Estados Unidos incide en las capacidades de México para actuar y movilizar recursos y capacidades en los 3 niveles a los que hice referencia. Anticipar las oportunidades criminales que dan lugar a nuevos mercados ilegales, incidir en las políticas públicas que exacerban o fomentan estas oportunidades criminales y que, en consecuencia, procrean organizaciones criminales violentas, y el llamado a la responsabilidad compartida
Y sí quiero mencionar el tema de la responsabilidad compartida porque fue un concepto en buena medida que surge en el contexto de las discusiones sobre drogas en el enfrentamiento entre países productores de tránsito y consumidores. Y es un concepto que fue rescatado en la Secretaría de Relaciones Exteriores por mi queridísimo profesor Carlos Rico en el contexto de la iniciativa Mérida, en una apuesta, creo yo, que no logró fructificar justamente por la simetría y por la dimensión ideológica que cruza esta simetría en lo que tiene que ver con el tema de drogas en Estados Unidos. Entonces, la responsabilidad compartida no pudo materializarse en los diálogos con Estados Unidos, como Carlos Rico anticipaba. Por el contrario, lo que hemos visto es de manera reiterada la acusación de México en los términos más lamentables por la administración Trump, un país de violadores, de narcotraficantes, de corruptos. Y lo que yo mencionaba era que en la asociación con la Unión Europea, quizá México podría fortalecer la capacidad para incidir en los tres niveles y en términos multilaterales, en un diálogo global, hacer un nuevo llamado a una responsabilidad compartida que parta de la necesidad de tener presente los estándares de derechos humanos y de respeto a valores democráticos. Porque lo que hemos visto a lo largo de sucesivas guerras contra las drogas, incluida la de esta administración, es que estos valores acaban siendo sacrificados en aras de la prioridad que Estados Unidos pone sobre el control del narcotráfico y de su evolución en eso que llamamos hoy crimen organizado. Muchas gracias, doctora Serrano. Le damos la palabra a doctor Raúl Benítez. Sí, la ministra de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Judith Arrieta, mencionó la Guardia Nacional. Bueno, aquí hay una construcción institucional de un nuevo aparato gubernamental del gobierno mexicano, pero que se soporta en diversas estructuras preexistentes, como es las policías militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, una nueva policía militar en la Secretaría de Marina que no existía. Cuando se dijo que la Secretaría de Marina tenía que poner su policía militar, pues no existía la Policía Naval, simplemente se crea y la traslada a la Guardia Nacional. Y lo que es el remanente de dependencias dentro de la Policía Federal que se trasladan a la Guardia Nacional y que tenían entrenamientos muy particulares que no están desarrollados en las Fuerzas Armadas. Como institución nueva, que ya lleva 1 año y medio de despliegue, también ha tenido tropiezos la Guardia Nacional. Los tropiezos principales han sido en estos días. Por ejemplo, ha tenido que participar en un enfrentamiento con un movimiento social muy fuerte en la frontera norte con Estados Unidos, que muchos lo pueden interpretar como represión, como contención de movimientos sociales y nada que tiene que ver con combate al crimen organizado. Y la Guardia Nacional tiene como misión principal fortalecer la seguridad pública. Pero la seguridad pública en muchas ocasiones en México está separada del crimen organizado, pero en otras ocasiones está vinculada al crimen organizado. Y la Guardia Nacional como institución nueva pues tendría que tener una capacitación, una formación pues también nueva, que no sean las herencias que recibe de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina históricas, y capacitar a esos exmilitares, exsoldados, exmarinos en prácticas policíacas nuevas, porque se los tienen que transformar en policías, no pueden seguir siendo militares toda la vida. Entonces, tienen que convertirlos en policías y valdría mucho la pena que empezaran a darles capacitación en valores de derechos humanos, pero también en tácticas policíacas efectivas contra crimen organizado callejero de alta intensidad, vamos a llamarle así, que son mafias organizadas, bandas juveniles, etcétera, muy violentas. Todo eso Europa ha acumulado muchas experiencias en este respecto y podría ser un nicho de oportunidad muy bueno que en la Guardia Nacional. Los líderes de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, es un elemento especial dentro del ejército que lo trasladan a la Guardia Nacional porque es quizás uno de los militares más entrenados fuera del país. Él vivió en Alemania mucho tiempo estudiando y después como agregado militar en Alemania. Ha estado en muchos países europeos, en Estados Unidos. Entonces,
es un militar nuevo que sí conoce el mundo y sí conoce las prácticas europeas y las prácticas democráticas que deben de estar sustentadas en la acción policíaco-militar, porque eso es lo que debería de ser la Guardia Nacional, una institución policíaca militar, ¿no? Muchas gracias, doctor Benítez. Vamos a cerrar esta sesión de preguntas con la última que va dirigida para el doctor Marco Estefan. Nos dice Fernando Sánchez, me gustaría saber si dentro de sus proyectos estratégicos con México tuvieran alguno relacionado con el análisis de información criminal o hay con otros terceros países este tipo de cooperación. Lo escuchamos, doctor Estefan. The analysis, of course, I mean, I'm not sure what exactly the question refers in terms of analysis of criminal information. Of course, the EU has developed, I mean, has in place and has agencies such as Europol, which of course conduct large-scale data analysis and processing, and for the purpose of not just combating but also preventing crime. So it has different tools for doing it. It has different databases in which different type of information it's stored and processed and exchanged across the EU, and in some cases in cooperation with third countries. Now, of course, just this topic will require quite a lot of time to actually see what are the different databases, how they work, what they entail. It is a very dynamic area of EU law and policies. The EU has just recently introduced the so-called interoperability regulation, which allow to exchange information gathered for very different purposes, ranging from criminal justice cooperation, police activities, but also border control and even asylum, and make this information available to a wide range of authorities. Now, this type of information, while might be perceived as beneficial from the perspective of the police or the law enforcement authorities, might also raise a number of far-reaching concerns from the perspective of fundamental rights, because, of course, they run the risk of criminalizing specific groups of individuals, in particular migrants and asylum seekers. And this is a debate which is very much ongoing within the EU. And it is far from being finished and from being concluded, because of also new initiatives now currently being discussed that will further enhance and expand the possibility to of different authorities with different function to use information which has been gathered for several purposes. Now, the EU has developed a quite extensive body of legislation in the field of data protection. And one EU directive, in particular, Directive 680 of 2016, specifically applied to the data processing for law enforcement and criminal justice purposes. Now, this directive set forth precise limit to what the EU authorities can do, but also and also what they can do in cooperation with third countries. Just to name the most basic principle that are enshrined in this piece of legislation, well, it is first of all the principle of proportionality, which basically say that only the data processing needs to be proportional to the data to the goal portion. But also, most importantly, the purpose of the principle of purpose limitation. So, data collected for one purpose cannot be collected for different purposes. Now, these are standards that you develop at its within, and it should govern cooperation among law enforcement and criminal justice authority within the EU, but also need to be respected by third countries engaging in cooperation with the European Union. And this is extremely important, because we saw that existing or a different instrument that the EU developed to exchange data with third countries have been struck down by the Court of Justice of the European Union, which is responsible for reviewing the compatibility of EU internal and external law with the EU fundamental rights standards. Now, this is also about what the EU cannot do in cooperation with third countries. So in order to cooperate with third countries, the EU has an obligation to ensure that this country ensure an equivalent level of protection of fundamental rights and the one foreseen within the EU legal system. Therefore, for a third country to cooperate with the EU,
it is necessary to align their data protection and criminal justice system to the EU standards. So this in terms of really the objectives that one needs to be, or the standards that one needs to be keep in mind when thinking about development of further cooperation between the EU and any third country in the world. Thank you. Muchas gracias, doctor Estefan. Y bueno, también recordar, referente a esta pregunta, que también tenemos el pacto, que es el acuerdo entre Europa y América Latina, que es un programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado y está financiado por la Unión Europea. Y uno de los componentes más importantes de este acuerdo es el intercambio de información entre países de la Unión Europea y evidentemente de Latinoamérica y terceros países, y está enfocado en justamente combatir el crimen transnacional y tiene un espectro de actuación desde el ámbito policial, judicial y penitenciario. Para dar cierre a este webinar, quisiéramos pedirle a todos nuestros panelistas sus comentarios finales en un minuto. Iniciaríamos con la doctora Ana Ayuso. Le damos la palabra, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Pues yo creo que lo primero que hemos de empezar por constatar es que estamos todavía muy lejos de conseguir los objetivos que buscamos. Quiero decir que estamos, a pesar de los años que llevamos en esta batalla, estamos lejos. Y eso tiene que hacernos reflexionar un poco sobre cuáles son las principales causas de que no está llegando a funcionar. Yo creo que sigue, ya de manera más positiva, creo que hay tres cosas que son claras que tienen que enfocarse las políticas. Una es el fortalecimiento de las instituciones. Es fundamental que haya instituciones fuertes y con recursos para hacer frente y que puedan actuar de una manera independiente y transparente. Eso es lo primero. La segunda es una planificación estratégica, es decir, que sea multidimensional y que incorpore todos los aspectos de la lucha contra el crimen organizado y por lo tanto incluye lavado de dinero, incluye toda una serie de delitos conexos que no pueden ser tratados de una manera aislada, sino que están conectados entre sí. Y la tercera es que haya mecanismos de monitoreo y evaluación de todas las políticas que se llevan a término y que eso nos permita tener una planificación que se base en evidencia sobre lo que ha ocurrido y no que sea una mera inercia, ¿no?, de las políticas anteriores. Creo que esas serían mis tres reflexiones finales. Muchas gracias, doctora Ayuso. Ahora le damos la palabra al doctor Raúl Benítez. Bueno, como comentario final, muchas embajadas de la Unión Europea en México están muy interesadas en que haya un verdadero cambio en la estrategia nacional contra el crimen organizado. Ven bien la política anticorrupción, pero en algunos casos la ven politizada, no la ven generalizada y sin fines políticos. Entonces, también construir una política de Estado contra la corrupción quiere decir, pues también focalizar a los miembros de todas las organizaciones políticas, gobiernos locales, gobiernos municipales, etcétera, sean de las mismas simpatías políticas del gobierno actual o sean de gobiernos de oposición, con objetividad y que no se traten políticamente, sino que se traten con la vara de la justicia. Y de esa manera se podrán ir rompiendo también lazos del crimen organizado con la clase política, que es uno de los factores que lo alimenta al crimen organizado, ¿no? Muchas gracias, doctor Benítez. Ahora le damos la palabra al doctor Marco Estefan. Thank you. I've not much. I don't have much to add to what I already said. I think, though, that this type of dialogues are quite important to really develop a mutual understanding. What are the key challenges ahead that both the EU and Mexico are facing in order to develop a rule of law based and fundamental right compliance policy framework for cooperation in the area of police and criminal justice
It is important that this type of dialogue are quite important to build trust and really to assess the level of knowledge of also the respective legal system and policy framework. And this is indeed the starting point for any type of more in-depth cooperation in the many areas that can be worked upon to develop further the convergence in the policy objective of combating organized crime. Thank you. Muchas gracias, doctor Estefan. Y cerramos con los comentarios finales de la doctora Mónica Serrano. Bueno, además de agradecer muchísimo la invitación y la oportunidad de escuchar a los colegas europeos y a mi colega y amigo Raúl Benítez, quisiera insistir en la necesidad de una reflexión crítica como punto de partida. Recuerdo cómo hace ya varios años Peter Smith, uno de los grandes estudiosos del tema del narcotráfico, lamentaba que América Latina no hubiera anticipado y no hubiera tenido una reflexión crítica y que en lugar de ello terminara replicando mucho de lo que habían sido los desastres de las políticas que Estados Unidos había impulsado. Se refería básicamente al aumento de la población en prisiones. Creo que la necesidad de una reflexión crítica es pertinente también para la propia Unión Europea, como Marco lo apuntaba, con respecto a las tensiones, los conflictos que están en la base de algunos de estos esfuerzos con los valores que están también en el corazón de la Unión Europea. Y a partir de esta reflexión crítica, creo yo, se podrían hacer entonces los ajustes a las políticas públicas que en lugar de aliviar el problema terminan exacerbándolo y complicándolo. Y creo yo que solo de esta manera podremos tener el fortalecimiento institucional, que es la condición necesaria para poder entonces establecer los términos de una cooperación que permita atajar el problema y atender aquellas dimensiones de eso que llamamos crimen transnacional organizado, que no pueden ser tratadas sino por la vía de la contención y de la coerción. Pero, repito, reflexión crítica, ajuste de políticas públicas que permitan a su vez el fortalecimiento institucional como base de una cooperación que finalmente permita dar los resultados esperados. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos mucho a todos los expositores por esta discusión, pues sin duda arroja luz sobre las posibilidades que México y la Unión Europea tienen para colaborar en la lucha contra el crimen transnacional organizado. Agradecemos también a nuestra audiencia por acompañarnos. También quisiéramos agradecer a Erika y a Edna y a todo su equipo quienes hacen posibles este tipo de plataformas. Y también quisiéramos pedirles que por favor llenen una encuesta que les aparecerá automáticamente después de que termine este webinar. Finalmente les invitamos a seguir las redes sociales de la Delegación de la Unión Europea para conocer los próximos webinars que se celebrarán dentro de esta iniciativa. Muchas gracias y hasta luego.